Abuela, cuando vos eras chica, ¿hubo una guerra? Sí, mi amor, hubo una guerra donde lamentablemente murieron muchos argentinos. ¿Y por qué alguien puede querer matar gente? A ver, ¿cómo te puedo contar? ¿Sabés que hubo dos grandes guerras, las que se llamaron Primera y Segunda Guerra Mundial? Sí, abuela, eso sé. Bueno, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, podemos decir que quedaron dos grupos de países. Uno vivía bajo el sistema democrático y el otro prefería el sistema comunista. ¿Sabés cuál es la diferencia entre la democracia y el comunismo? Creo que sí. En la democracia tenemos libertades y elegimos al presidente. Los comunistas no. Sí, algo así. Como te contaba, imagínate que hay dos equipos de fútbol, uno formado por países democráticos y el otro formado por países comunistas. El capitán del equipo democrático era Estados Unidos y el del equipo comunista Rusia. Argentina jugaba para el equipo democrático y Cuba lo hacía para los comunistas. Rusia quería que Argentina deje a los países democráticos y juegue para los comunistas, pero los ciudadanos argentinos no querían eso. Entonces Rusia resolvió hacerlo por la fuerza. Para lograrlo, tenía que derrocar a su presidente, tomar el poder e instaurar un régimen marxista. ¿Y cómo hicieron, abuela? En Argentina había un pequeño grupo de jóvenes que querían ser comunistas. Entonces Rusia pensó, vamos a usarlos para derrocar a su presidente. Se los llevaron a Cuba y les enseñaron a usar armas, a colocar bombas, a secuestrar gente, a torturar, a matar y muchas otras cosas feas. Cuando ya estuvieron preparados, los mandaron de nuevo a la Argentina para echar con violencia al presidente. Todo esto pasó durante los gobiernos de los presidentes Frondizi, Guido, Ilía, Lastiri, Perón y María Estela Martínez de Perón. Estos jóvenes formaron organizaciones terroristas. Las más conocidas fueron Montoneros y ERP. Comenzaron a matar gente, a poner bombas, a secuestrar, a torturar, a robar. Mataron chicos, abuelos, jueces, militares, policías. No les importaba a quién, solo querían conquistar el poder político. ¿Qué hicieron entonces los presidentes? Mandaron a las Fuerzas Armadas a pelear con estos terroristas. Esa pelea fue muy difícil, porque los terroristas estaban vestidos con ropa común, sin uniforme, como usan las Fuerzas Armadas. Y así, mezclados entre la gente, atacaban a traición, por la espalda. Esto mismo hicieron en otros países, como en Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay y muchísimos otros. Fue todo muy cruel. Así fue la guerra contra la subversión que yo viví cuando era chica. Pero cuando terminó esa guerra, los argentinos, ¿no volvimos a vivir en paz? Aparentemente sí, pero en realidad esa guerra no había terminado. Cuando los terroristas fueron vencidos, se fueron a otros países. Allí siguieron trabajando para volver a la Argentina y seguir peleando. Me acuerdo que un día muy temprano, 6:30 de la mañana, un grupo subversivo de 80 personas, formado por hombres y mujeres muy armados, atacó los cuarteles ubicados en La Tablada, en Buenos Aires. Ese fue otro golpe cobarde y muy violento contra la democracia. Otra vez murieron muchos argentinos. El presidente de entonces era el doctor Alfonsín. ¿Y cómo hicieron para atacar los cuarteles, abuela? Con un camión tiraron el portón de entrada. Ahí mataron al soldado que estaba de guardia. Otro grupo, que estaba escondido afuera, disparaba contra los soldados y con altavoces trataban de confundir a los ciudadanos respecto a los objetivos del ataque. ¿Trataban de confundir a los ciudadanos? ¿Para qué? Bueno, decían que dentro de los cuarteles
Había militares que estaban preparando un golpe para derrocar al gobierno, que por eso los atacaban. Claro, lo que decían era una mentira. La verdad es que estos terroristas tenían pensado matar a los militares, apoderarse de las armas y, engañando a los ciudadanos, convocarlos a la Plaza de Mayo y que llegara gente de todos lados, y ya en la plaza ingresar a la Casa de Gobierno y derrocar al presidente Alfonsín. ¿Mataron a todos los militares que estaban en el cuartel? No, por suerte no pudieron, pero sí murieron muchos soldados, entre ellos el segundo jefe del regimiento, el mayor Fernández Cutielos, que estaba en el cuartel en el momento del ataque. En realidad, los soldados que defendieron el cuartel eran muy pocos comparados con los terroristas que los atacaban. Acordate que era muy temprano. Los terroristas les decían que se rindan, que entreguen las armas. Los soldados sabían que si no se rendían podían morir, pero no se rindieron. Fueron muy valientes. Defendieron los cuarteles hasta que llegaron policías de la provincia de Buenos Aires y luego militares de otras guarniciones. Entre el ataque y la recuperación de los cuarteles murieron policías y soldados. Fueron 48 entre muertos y heridos. ¿Y también murieron terroristas? Sí, claro. Murieron casi todos los que entraron al cuartel. 14 terroristas fueron capturados. Los subversivos que cometieron este ataque eran del movimiento Todos por la Patria. Su jefe era el terrorista Gorrerán Merlo, un asesino cruel y despiadado que en los años 60 y 70 integraba el ERP. Hoy, todos esos terroristas están en libertad. Pero después de la tablada, terminó la guerra, ¿no? No, mi amor, ni terminó la guerra ni volvió la paz. Solo una paz aparente. Los terroristas vieron que a través de las armas no lograrían su objetivo de instalar un sistema marxista en Argentina. Algo similar ocurrió en los demás países de Latinoamérica. Entonces mutaron, o sea, se transformaron en lo que hoy se conoce como jóvenes idealistas. Dejaron las armas y continuaron la lucha de otras formas. ¿Cómo siguieron la lucha? Durante muchos años se fueron infiltrando en los partidos políticos, en los medios de difusión, en la cultura, etc. Así hasta llegar a ocupar los 3 poderes del Estado. Logrado esto, en algunos países, organizaron y dieron vida a una nueva organización política, la cual se conoce como Foro de San Pablo. ¿Y por qué se llama Foro de San Pablo? Porque esta organización comienza a actuar en la ciudad de San Pablo, en Brasil. Es más, fue organizado entre el presidente Lula y Fidel Castro. Hoy siguen trabajando, tratando de afianzarse en el poder. Como te contaba, este foro reúne a casi todos los movimientos de izquierda de Latinoamérica y a los grupos de guerrilleros sobrevivientes que actuaron, por ejemplo, en Argentina. Comenzaron a poner en práctica herramientas que les permitieran, simulando ser gobiernos democráticos, implementar sistemas totalitarios. Por mencionar algunas de esas herramientas, te cuento: intentos para modificar las constituciones nacionales y así lograr perpetuarse en el poder, la persecución de todos aquellos que piensen o se manifiesten de manera distinta al modelo que ellos plantean, la destrucción de instituciones básicas de la nación, como la familia, la iglesia o las fuerzas armadas, fomentando la agitación social. En nuestro país, por ejemplo, utilizan a esos que conocemos como piqueteros. En realidad, son distintas agrupaciones populares que usan métodos violentos y que son financiados por los gobiernos. Pero abuela, ¿entonces la guerra no terminó todavía? Lamentablemente no, y por lo que se ve, los comunistas van a seguir peleando hasta apoderarse de los países que les faltan y de perpetuarse en aquellos donde ya han llegado a ocupar el poder. La Argentina es un ejemplo de esto. Además, mi amor, el terrorismo es internacional. Actúan en cualquier parte del mundo, muestran un desprecio total por la vida. Para ellos todo vale, todo se justifica. En la Argentina,
Hubo otros 2 atentados muy graves, también bajo un gobierno constitucional. Murieron muchísimas personas inocentes. El primero fue contra la Embajada de Israel en 1992, donde hubo 29 muertos y 242 heridos. Un horror. El segundo contra la AMIA en el año 1994. En este atentado hubo 85 muertos y más de 300 heridos. ¿Fueron hechos por el ERP o por los montoneros? En realidad, estos atentados fueron cometidos por terroristas fundamentalistas islámicos de Irán, con la complicidad de unos pocos terroristas argentinos. El blanco fue la comunidad judía. La víctima, el pueblo argentino. Estos crímenes hoy todavía continúan impunes. Abuela, ¿hoy todavía hay terroristas en el país? Sí, muchos terroristas. El gobierno está lleno. Mira, por ejemplo, Emilio Pérsico fue uno de los fundadores del Grupo Quebracho y líder actualmente de una poderosa organización piquetera. Juan Manuel Abal Medina es el actual jefe de ministros. Su papá fue pareja de Nilda Garré, alias Chichita. Su tío se llamaba Fernando, fue montonero y asesinó al general Aramburu. Él mismo contó cómo lo hizo. Roberto Cirilo Perdía, también montonero. Ahora es abogado. Hasta hace poco estaba instalado en el Hotel Bauen, ocupado por una cooperativa de empleados en Callao y Corrientes. Carlos Kunkel, otro montonero, alias Mario o Comandante. Hoy es diputado y asesor presidencial. ¿Qué tal? Julio César Urien. Este es un caso muy particular. Siendo militar, tenía el grado de guardiamarina. Integraba un grupo de subversivos que intentó copar la ESMA. Hoy fue premiado por el gobierno, ascendido al grado de teniente de fragata y nombrado presidente de Astilleros Río Santiago. ¿Cuántos son, no? Podría hablarte de Luis Baroneto, alias Vitín, de Nilda Garré de Abal Medina, de Jorge Tayana, de Carlos Bettini, de Humberto Tumini, todos montoneros y funcionarios públicos. De Roberto Felicetti, este fue uno de los que atacó los cuarteles de La Tablada. Hoy es director de políticas de reciclado urbano de gobierno de la ciudad. ¡Qué bárbaro, abuela! Son muchísimos. ¿Y los que no están en el gobierno, qué hacen? De todo. Por ejemplo, algunos de los terroristas que atacaron La Tablada formaron la Organización Revolucionaria del Pueblo. Se dedicaron a extorsionar a empresas y a bancos, colocación de artefactos explosivos, intentos de secuestros a personalidades, asaltos armados contra camiones blindados de transporte de valores y caudales. Esta organización terrorista fue desmantelada por la Policía Federal en el año 1997. ¿Te acordás de la Superbanda? Uno de sus integrantes era Máximo Nicoletti. Esta persona fue quien asesinó durante los años 70 al jefe de la Policía Federal, comisario Villar. Hace poco colocaron una bomba en un juzgado federal. Con bombas de producción casera quemaron 49 vehículos estacionados en la vía pública y asesinaron a un policía de la provincia de Río Negro. Pero abuela, entonces la guerra que viviste de chica, ¿todavía no termina? Es muy triste, mi amor, pero así es. Es más, siguen sembrando odio entre los argentinos, siguen mirando hacia atrás, sin dejarnos avanzar, siguen haciendo del país su gran negocio.